Hola a todos queridos amigos y hermanos, me complace muchísimo darles una cordial bienvenida a una nueva serie de videos que se va a titular Don Quijote y sus molinos. Miguel de Cervantes de Saavedra, escritor español muy proverbial por su obra Don Quijote de la Mancha, comienza su obra diciendo en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Con ello sitúa la escena de su historia interesante a la vez que tragicómica en la España medieval, justamente en La Mancha. Para aquellos que no han leído El Quijote, o que al menos no han visto nada en los medios visuales de este importantísimo clásico de la lengua española, déjenme explicarles que Don Quijote era un individuo que, por haber leído muchísimo acerca de libros de caballería, libros ficticios por supuesto, él pierde la noción de la realidad y como consecuencia empieza a ver las cosas desde una distorsión total de esa realidad y a tomar acciones y a hacer declaraciones y hechos que están lejos de la realidad. De hecho, una de las más famosas historias es cuando él confunde los molinos de viento, esos gigantescos molinos de viento de la España medieval, nada más y nada menos que con gigantes a los cuales acomete y por supuesto termina derrotado en el piso al chocar contra esa estructura gigantesca que no era un gigante, sino que era más bien un molino de viento. Pero su percepción de la realidad le llevó a tomar una acción que es completamente descabellada. Bueno, pues el profe, nuestro embustero, nuestro ignorante Espinosa, ha tenido ahora nada más y nada menos que una distorsión en su mente de la realidad histórica de los testigos de Jehová con relación al abuso sexual de menores. Y dado esa distorsión y dado las consecuencias que le vienen encima ahora, cuando nosotros le refutemos cada uno de los puntos que le ha presentado de una manera contundente, como siempre hemos hecho en este canal, resultará que habrá sido una pelea de este Quijote, este aventurero de triste figura, como le llama Cervantes, nada más y nada menos que contra un molino de viento, pensando que es un gigante y que va a tener éxito en su manera de obrar y de actuar. Pueden verlo aquí, montado en su Rocinante, su espada de madera en mano, acometiendo nada más y nada menos que un molino de viento, pensando que es un gigante. Va a estar muy interesante el análisis que vamos a estar haciendo. Quiero decirles que nuestra consideración no va a estar culminada en un solo video. Vamos a hacer una serie de videos donde vamos a estar tratando cada una de las acusaciones que él ha hecho, donde vamos a estar considerando cada una de las supuestas pruebas que él presenta de una manera muy completa, contextualizada, y vamos a ver cómo este hombre queda una vez más como un embustero y como un ignorante al, primero que todo, citar fuera de contexto las obras que él cita. En segundo lugar, por medio de hacer declaraciones que no puede probar. Porque no existen documentos que prueben lo que él dice. Son simplemente esas teorías conspiratorias como la que ya vimos que realizó sobre mis declaraciones y que evidentemente le han dejado fuera de combate en ese sentido. Hoy vamos a estar dando atención. Este primer video va a estar centrado fundamentalmente en un punto esencial. ¿Han recibido los testigos de Jehová, los ancianos de los testigos de Jehová, algún tipo de indicación de que no pueden reportar a las autoridades los casos de abuso de menores entre ellos, haciendo de esto un delito de encubrimiento? Hoy vamos a escuchar al profe, gracias primero que todo al señor Emilio Blanco, la aprecio muchísimo el haberme hecho llegar tanto la transcripción, y cuando yo leí la transcripción le pedí que me mandara los audios de secciones muy específicas, porque van a ser declaraciones muy específicas que vamos a escuchar en la voz de nuestro Quijote. Quijote, déjeme decirle su nombre real, bueno, real para los efectos de la obra, ¿no? Claro que no fue un personaje de la obra real, pero su nombre real en esta obra es Alonso Quijano, porque hoy vamos a estar utilizando don Alonso Quijano Espinosa como el nombre del profe. ¿Por qué? Porque, como hemos mencionado, obviamente está luchando con un gigante que él cree que va a poder vencer, que es la verdad histórica y los documentos que vamos a estar presentando. Bueno, el profe, este don Alonso Quijano de tiempos modernos, este caballero de la triste figura,
Dice que los testigos de Jehová hemos recibido instrucciones de encubrir los abusos de menores, que nunca se han de reportar a las autoridades estos abusos y que evitamos que las víctimas vayan a las autoridades. ¿Será eso posible sustentarlo con la evidencia histórica y documental que existe en el Internet? Antes de comenzar con toda la exposición, quiero dejar claro un aspecto importante. Los documentos que vamos a estar presentando para derrotar a nuestro profe, a nuestro Alonso Quijano, van a ser documentos que fueron cartas dirigidas a los cuerpos de ancianos en su momento por la Organización de los Testigos de Jehová. Muchas de ellas ya no tienen, desde el punto de vista de póliza, es decir, pudiéramos decir, lineamientos, ya no tienen valor porque han sido sustituidas por nuevas instrucciones, eso lo vamos a estar viendo, pero que han sido tomadas del Internet. Es decir, puedo decir delante de la vista de Dios que yo personalmente no conservo ningún documento de mi servicio como anciano relacionado con las instrucciones que la organización da, porque obviamente cuando yo renuncié como anciano, simplemente borré todos mis archivos digitales sobre ese asunto, como es la instrucción que la organización da. Pero dado que muchas de estas cartas han sido subidas por los llamados activistas al Internet, es muy fácil poder hallar esas cartas, es muy fácil poder encontrar qué es lo que realmente dice esas cartas, ver el contexto en que esas cartas hablan, y debido a eso yo simplemente voy a estar mostrándolas porque se encuentran en Internet. Es decir, no voy a estar violando nada confidencial porque obviamente es de dominio público, se encuentran en Internet. De hecho, yo los voy a mostrar acá, por supuesto, para no darle bajo ningún concepto, pudiéramos decir, ningún tipo de propaganda a sitios de Internet. Yo voy a estar eliminando toda clase de mención de este sitio. Y ellos ponen aquí las cartas de los cuerpos de ancianos en inglés. Estas cartas, para que ustedes entiendan, están desde el año 1907 hasta el 2024. Las cartas que la sociedad ha ido mandando a los cuerpos de ancianos y que ellos han ido obteniendo. Así que, como pueden ver, es un recurso público, es algo que por supuesto contiene esas cartas. De hecho, vamos a estar considerando esta de 1988 muy particularmente acá, el 7 de el 29 de julio de 1988, reportando abusos de menores en Canadá. Si le damos clic, ustedes van a poder ver que inmediatamente se abre la carta a los cuerpos ancianos en el territorio de Canadá y vamos a estar considerando eso. Como todos estos archivos se encuentran en Internet, obviamente ¿no? Ya son de dominio público, han dejado de ser confidenciales para los efectos porque obviamente ¿no? Se han encontrado aquí. Ahora, precisamente como este señor trata de utilizar nuestras cartas, nuestra literatura, para demostrar que nosotros somos personas que hemos, pudiéramos decir, ocultado abuso sexual de menores, vamos a estar viendo esas cartas, por lo menos las relacionadas con el tema, y vamos a estar viendo de manera contundente cómo nuestro don Alonso Quijano Espinosa pierde completamente la noción de la realidad y, como siempre, choca con un molino de viento. Es muy curioso que esta vez no haya querido dar un jaque mate en ese video que él hizo. Parece que los que ha recibido anteriormente han sido suficientes como para darse cuenta de que ese jaque mate que siempre le ha dado no es tan preciso y que cuando alguien que sabe jugar al ajedrez se le enfrenta, bueno, pues precisamente pierde la partida. Así que aclarado todo este asunto, yo voy a permitirles a ustedes, recuérdense, aquí tenemos a nuestro Alonso Quijano Espinosa, listo, lleno de una alegría desbordante junto a su caballo que parece que le acompaña en sus sentimientos y en su poca percepción de la realidad para luchar contra un gigante. ¿Qué ustedes creen si comenzamos guiándole como en Cuba decimos hay una expresión, vamos a la yugular del argumento? Lo que esto significa, para que tengan una idea, es que si un momento determinado se le presenta un argumento, vaya y destruya el argumento por medio de irle al punto clave. ¿Qué ustedes creen si consideramos el argumento más poderoso que este hombre? Este hombre cita una carta de la organización dirigida a los cuerpos ancianos. Vamos a escucharlo. Yo le pedí, como pueden ver acá, al señor, vamos a buscarlo aquí un momentico, al señor Emilio Blanco, que me hiciera el favor de
en ciertas, porque él me mandó la transcripción, en ciertos momentos precisos me extrayera, por favor, el audio. Eso usted lo puede hacer con medio de 4K. Déjeme ver si me recuerdo exactamente cómo se llama el programa. Es 4K Video Downloader. Usted puede extraer con eso el audio, usted puede extraer con eso el video, lo que usted quiera hacer para bajar un video de YouTube, y este señor lo tiene. Y yo le dije, mira, me hace falta que por favor extraigas el audio y me envíes estas secciones. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa, como primero que todo, no voy a ir a su canal, a mí no me interesa su canal. Emilio Blanco me envía a mí una transcripción, yo observo qué es lo que dice él. Si veo que tiene que puede causar efectos en mis hermanos, el daño puede ser dañino para ellos, y yo entonces le doy respuesta como he hecho hasta ahora. Tenemos ya preparados muchos programas que van a estar en contra de las enseñanzas de este individuo, que van a dejarlo como lo que es, como un ignorante. Vamos a escuchar su primer audio. Vamos a permitir en su primer audio que él nos diga, bueno, pues, qué es lo que él argumenta. Yo quiero mostrarles primero que todo la carta online que él va a estar haciendo referencia. Vamos a buscar un momentico lo que nos dice, o sea, vamos a ver si esa carta se encuentra allí o no, y entonces vamos a poder seguir presentándole las evidencias. La carta que este señor cita como una prueba muy bien utilizada cuando hablamos de distorsión. O sea, cuando uno analiza, como hemos dicho siempre, una cosa es examinar el contexto, otra cosa es hacer las cosas distorsionadamente. Él presenta a su audiencia la carta del 1 de septiembre de 2012 dirigida a los cuerpos ancianos y tiene que ver con procedimientos cuando hay implicaciones legales. Yo la tengo ya abierta acá en PDF para poder, vamos a mostrárselo, para poder mostrarles con colores las partes que yo quiero enfatizar y que él también enfatiza, para que puedan verlo. Así que aquí tienen la carta. Como hemos dicho, es una carta que se encuentra pública, cualquiera la puede leer y ya no es algo que se puede... Primero, bueno, ya esas pólizas han caducado en muchos sentidos, porque ahí las leyes van cambiando a la medida, recuérdense que esto tiene que ver con asuntos legales, en la medida que las leyes van cambiando, la organización, como vamos a estar viendo, vamos a mostrar varios elementos que muestran que cuando hay un cambio de legislación hay que hacer cambios, hay que hacer ajustes a las pólizas de la congregación. Entonces, vamos a ver un momentico acá, ya ustedes están viendo acá que es esta carta. Vamos a comenzar, él comienza justamente con el párrafo 22, veamos lo que él tiene que decirnos. Vamos para ello a considerar el audio número 1 y entonces vamos a ir leyendo la carta. Bueno, la carta les dice, no hagan ninguna declaración a terceros, callen, pero hay más. Esta carta se la pueden pedir a sus ancianos. Miren, vamos a ver qué más dice esta carta. Entonces, no hagáis ninguna declaración a terceros referente a dicha demanda o denuncia. No digan que hay una denuncia. 2, nunca divulgan información del delito, los ancianos. No, nunca divulgan. Aquí está subrayado el párrafo 5 en confidencialidad. Dice ahí, se espera que tengan cuidado de nunca divulgar información confidencial a personas que no están autorizadas a recibirla. Perfecto. Abajo dice, lo que está subrayado, cuando los ancianos no hacen caso de estos consejos, ponen en peligro la confianza en el cuerpo de ancianos. Muy bien. Bueno, como ustedes pueden ver, nuestro don Alonso Quijano cita de esta carta intentando mostrar que los cuerpos ancianos han recibido instrucciones de que deben ocultar el abuso sexual de menores. Esa es la intención de la cita de esta carta. Vamos a ver al final cómo esto se le desploma. Yo pongo la ilustración de que él hizo un globo de aire que infló hasta su máxima capacidad, y después viene alguien con un simple alfiler y se lo echa a perder por completo, como lo van a ver literalmente, ¿no? Esto se le viene abajo completo, con un simple parrafito que él omitió leer a su audiencia. ¿Ok? Tengamos eso presente, dejemos que él se inspire, y ese gozo reluctante, ¿no? que mencionábamos al principio acá, con el que él va contra el molino de viento diciendo, yo lo voy a destruir, yo voy a demostrar que este molino es un gigante y que yo puedo pelear con él como David contra Goliat. Tranquilo, les vamos a mostrar a ustedes cómo este hombre pierde completamente de noción la realidad y lucha contra nada más y nada menos que un molino de viento.
Vayamos al audio número 2. Para ello, yo he hecho algunas notas acá para recordar, ¿no? El audio número 2 va a tener que ver con el párrafo número 10, así que vamos a buscar el párrafo número 10 primero, para tenerlo ahí a la mano, que ustedes puedan leerlo junto conmigo y escucharlo que como él lo lee, y bueno, pues ahí le metemos mano después a desinflarle su globo. Vamos a ver. 3. Nunca deben de revelar el delito a nadie. Vamos a ver. Aquí el párrafo 10 de esta carta dice: nunca debéis revelar información confidencial a nadie a menos que los procedimientos teocráticos lo indiquen o la sucursal os diga lo que hagáis. Mira, entre los posibles solicitantes están abogados, la policía, detectives, personal escolar, las partes de una demanda, miembros de la familia, sean testigos de Jehová o no, e incluso otros ancianos ajenos al caso, o personas que no tienen derecho a tener conocimiento del asunto. ¿Notaron? Nunca le revelan información a algún abogado. Muy bien. Así que, como puede verse, no debe darse información confidencial a nadie. Él lo interpreta. Bueno, esto quiere decir entonces que la información de un caso de abuso de menores no debe ser tratada con las autoridades, no debe darse información a las autoridades. Tranquilo. Dejemos que él goce ese aparente éxito que él tiene, ¿no? Y veamos después entonces cómo esto se le viene abajo. Vamos a escuchar el audio 3 que va a estar relacionado con el párrafo 5. Vamos a ver aquí un momentico. Déjenme buscarles el audio. Vuelvo a agradecer muchísimo al señor Blanco. Dice, observen. Aquí en la parte donde está la flecha, se producen problemas espirituales ilegales innecesarios cuando un anciano revela imprudentemente asuntos que deben mantenerse confidenciales. Así que es importante que obedezcáis con especial cuidado la admonición de no revelar el habla confidencial de otro. Muy bien. Así que se le da advertencia a los ancianos, mira, si tú revelas el habla confidencial, pueden haber situaciones que... Y vamos a tratar de ello. Yo voy a poner un momentico un ejemplo, ¿no? Alguien está ahora, por ejemplo, viniendo a los ancianos y le confiesa que fue adúltero, ¿no? Entonces ahora, bueno, en este caso no habría que llevar este caso a las autoridades. Vamos a poner otro caso. Robó, digamos, un auto. Bueno, él viene a las autoridades religiosas para buscar ayuda desde el punto de vista espiritual, para arreglar sus asuntos con Jehová, para recibir la disciplina que tenga que recibir, si es expulsión o lo que sea que tenga que ser. Y él viene a conversar con este anciano. Y este anciano ahora va a la policía y lo denuncia. Pues resulta ser que ahora este individuo, si hay una ley de confidencialidad en el país, tiene el derecho de demandar al anciano, y va el anciano a tener que pagar, independientemente de que ese individuo vaya a la cárcel, ¿no? De hecho, es posible, y eso pasa en muchos países, que esa confesión no pueda ser tomada desde el punto de vista legal para tomarse acción, porque hay una ley que protege la confidencialidad entre ministros religiosos y miembros de la confesión. Eso lo vamos a hablar en el próximo programa más ampliamente. Vamos a ver allí mucha información al respecto. Vamos a ver qué implica encubrir, que este hombre no sabe lo que significa encubrir desde el punto de vista legal. De hecho, aquí una señora, parece que de nombre Araceli, parece que es una jurista de Andorra, me dejó alguna información ahí muy interesante y me envió información muy interesante sobre el tema que vamos a estar compartiendo con ustedes. Ella no tiene nuestro punto de vista, ¿no?, sobre asuntos teológicos, pero bueno, desde el punto de vista legal piensa que lo que está haciendo acá nuestro Alonso Quijano es desacertado y peligroso, y por tanto me ha enviado esa información. Bueno, la cuestión está en esto que les voy a explicar, hermanos. Miren, eso es la razón de por qué se dice esto. Pero él dice, bueno, entonces quiere decir que la información que se obtiene, por ejemplo, en una confesión de un abuso sexual de menores, nunca puede ser dada a las autoridades. Incluso si es la policía, no se puede. Bueno, eso vamos a ver qué tanto resiste, la verdad de esto, qué tanto resiste lo que vamos a estar examinando. En el audio número 4, bueno, pues vamos a estar considerando el párrafo 10 nuevamente para atrás, así que vamos a buscarlo acá en el PDF. Y dice Boommark para hacer esto un poquito más movido, no tener que enredarme buscando las páginas, porque se pierde mucho tiempo. Vamos a ver el audio número 4. Escuchemos lo que nos dice. Es decir, callen. Aunque venga un abogado, ustedes callen. Uh-huh. Perfecto. 4. No están obligados a responder a las autoridades. Noten esto. Esta carta para ancianos, mira lo que menciona.
Aunque sean las autoridades quienes soliciten información confidencial, los ancianos no están obligados a contestar ninguna pregunta. Esto se los dice el cuerpo gobernante. Ellos no están obligados, aunque sean las autoridades. Así que imagínese usted, bueno, es terrible, ¿no? Ahora las autoridades, dice él, vienen a preguntarle a la congregación sobre un abuso de menores y los ancianos no pueden. Aquí lo dice claramente. Aunque sean las autoridades quienes soliciten esa información confidencial, los ancianos no están obligados a contestar ninguna pregunta. ¿Verdad? Uno escucha esto, así como él lo presenta, uno dice, oye, pero ¿qué es esto? Como una organización religiosa que dice ser limpia, que protege a los menores, capaz de hacer una barbaridad como esta. ¿Verdad que el argumento es sólido? Aparentemente. Acuérdense que cada uno de los argumentos que hemos examinado de nuestro querido Don Quijote, bueno, pues ha quedado totalmente destruido, al grado que no ha dado respuesta a un solo argumento. Sí, ha tratado, ¿no?, de convencerme que deje de hacer este trabajo. Me ha llamado apóstata, que yo me río de eso, porque yo sé que un apóstata, ¿qué cosa es un apóstata? Tengo clara la definición que da el RAE, él ni siquiera conoce la lengua española bien, eso lo sabemos claramente. Y por el otro lado, tengo bien claro qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que dice la Organización de los Testigos de Jehová de qué cosa es un apóstata. Así que a mí, mire, profe, es como que usted me dijera ahora que yo soy homosexual. A mí eso no me preocupa, porque todo el mundo me conoce, todo el mundo sabe quién yo soy. Ahora, mientras que usted ha estado quedando en los últimos videos como un ignorante, un mentiroso y ahora un soñador, como Don Quijote, ¿no?, que ha perdido la noción de la realidad. Bien, en el caso del audio número 5 va a estar tratando los párrafos 6 y 7, así que los vamos a estar buscando acá. Vamos a escuchar lo que él dice en este otro audio que este señor me ha mandado. Ahora, cuando el delito llega a las autoridades, ¿qué sucede? Al conocer el delito del ataque de un testigo de Jehová halcón a un pollito, el juez ordena llamar a los ancianos que tienen pruebas de que sí se cometió el delito. ¿Qué sucede cuando el juez les manda llamar? Hermano, ellos se reúnen con el superintendente de circuito. Hermano superintendente, tenemos una citación de las autoridades para presentarnos a testificar con pruebas sobre el caso del delito cometido en la congregación por el hermano JD, el delincuente. Muy bien. El superintendente les dice, hermanos, sigamos las instrucciones del cuerpo gobernante, llamemos a la sucursal. La sucursal les dice, hermanos, sigan estrictamente los lineamientos del libro Pastoreo en el rebaño de Dios y los puntos 6 y 7 de la Carta para Ancianos del 21 de septiembre de 2012. Bien, estos son los puntos 6 y 7, porque los menciona, o sea, los párrafos 6 y 7. Si un anciano revelará información que se le ha confiado o que ha llegado a conocer por su condición de anciano, se expondría a posibles responsabilidades legales. Además, su acto podría provocar que judicialmente se le revocara el derecho al secreto ministerial que proviene de la relación confidencial entre fieles y ministros de culto. El secreto ministerial, también llamado religioso, evita que un anciano tenga que divulgar conversaciones confidenciales entre él y algún miembro de la congregación. Esto es un derecho legal, lo vamos a estar tratando. No se preocupen, como yo siempre hago en mis videos, yo voy edificando de menos a más. Primero he hecho todo el fundamento, después edifico, ¿verdad? Este tema de por qué en ciertas ocasiones no podemos denunciar a menos que la corte de un juez, es decir, un juez diga, mira, necesito esta información, y eso lo vamos a estar viendo. Este tema lo vamos a estar ampliando, lo vamos a estar analizando ampliamente en el próximo video. No lo vamos a tocar hoy. Hoy yo estoy puesto para poder destruir afirmaciones muy precisas que este hombre hace. Y estamos viendo la yugular porque este es su principal argumento. Su principal argumento es esta carta que muestra que cuando hay abusos de menores, dice él, bueno, pues no se puede revelar esa información a la policía. Y leída así como él la lee, uno dice, no hombre, pero ¿qué es esto? Esto es una barbaridad. Ahora, sigo diciendo, comunicaciones inalámbricas, también es fundamental cuidar que la información confidencial no se revele inadvertidamente. O sea, estamos hablando quizás por un teléfono, alguien está grabando por otro lado. Dice, aunque lo que se presenta en nuestras reuniones y asambleas normalmente no es confidencial, en ocasiones se celebran reuniones cuyo contenido sí lo es. Voy a poner un ejemplo. Si alguien cometiera un pecado de adulterio, ¿no?, le gustaría que toda la congregación se enterara de ese pecado de adulterio. Si su cónyuge está dispuesto a perdonarlo,
¿Le gustaría a su cónyuge que todo el mundo supiera que usted lo engañó? Muy probablemente no, por eso la ley establece lo que se conoce como el derecho a la confidencialidad. Es un derecho, pudiéramos decir, es un aspecto legal que hay que tomar en consideración en muchos países antes de dar cualquier paso en cuanto a denunciar algo o no. Para que entiendan. Entonces, ese derecho de confidencialidad es a lo que se está mencionando aquí. A lo mejor uno está hablando muy alto y alguien escucha, oye, fulano de tal engañó a su esposa o engañó a su esposo. Entonces lo que está diciendo la sociedad, mira, estas cosas confidenciales hay que tratarlas con mucho cuidado porque son cosas que obviamente afectan la vida de otras personas. Incluso la del anciano, porque se puede poner una demanda innecesariamente. ¿Por qué tiene que pasar por el estrés de una demanda si hay formas de poder evitar, que son totalmente legales, de poder evitar todo eso? Por ejemplo, la sucursal pudiera organizar escuelas para ancianos, siervos ministeriales en salones de reino. Eso se trata con mucha confidencialidad. De hecho, las personas que sirven en el audio son ancianos, los que sirven de acomodadores son ancianos, los que sirven todo lo que tiene que ver con alimentos en esa escuela, he estado muchísimas de ellas a través de los años, son ancianos, o durante el programa no están presentes, están en otro lugar, no en el edificio donde se está llevando a cabo la escuela. Todo eso para proteger la confidencialidad de los hermanos nuestros y de los lineamientos que deben de llevarse a cabo. Dice, en tales ocasiones no deben emplearse micrófonos inalámbricos porque un micrófono inalámbrico puede ser hackeado. Y obviamente alguien recibir información que está entendida a ser para los ancianos y cómo deben tratar los asuntos. Así que aquí, este es lo que él menciona, estas son las acusaciones que él hace. Vamos a repasar brevemente esas acusaciones. En primer lugar, los ancianos reciben instrucciones de no revelar información confidencial de abusos de menores, recordemos el punto, abusos de menores, ni siquiera a las autoridades. Algo monstruoso, porque si las autoridades están tratando, por ejemplo, un caso de abuso de menores, entonces ¿por qué los ancianos no habrían de revelar esa información? Es lógica, ¿verdad? La forma de abordar este asunto. Se dice claramente que los ancianos deben de evitar que se dé esa información a esas autoridades y por tanto la cuestión fundamental aquí es que hay un encubrimiento. ¿Ok? Todo esto relacionado específicamente ¿con qué? Con el abuso sexual de menores. Ya tenemos el globo inflado, mi querido Quijote. ¿Qué tal si le damos la primera derrota de este gigantesco molino al que usted está atacando de una manera fácil? Tomamos una agujita, le pinchamos el globito suyo y todos estos argumentos se le vienen abajo completamente. Esta es nada más que la primera parte. Y como yo dije, yo estoy yéndole a la yugular, como hacen los tigres, ¿no? Directamente a la yugular para que el individuo quede paralizado en el momento. Ahora, amigo, ¿será que este hombre está usando esta información con honestidad? ¿No estará olvidando decirle algo a su audiencia de esta información que está ahí en el internet? ¿No será que está distorsionando como acostumbra hacer el argumento? Lo que aquí se dice. Este Quijote moderno se le ha ido. Mire, don Alonso, a usted se le fue, fíjese, a usted se le fue un parrafito pequeñito, sencillito, pero que le echa por tierra completamente a usted. Por completo, se le echa por tierra su punto de vista. Mire el párrafo 4. Ya existen directrices para atender casos de abusos de menores en distinta correspondencia. A ver, vamos a entender, vamos a leer, porque yo sé, don Alonso, que usted tiene un grave problema de comprensión lectora. Usted lee algo y como tiene esa pudiéramos decir, esa realidad distorsionada propia del Quijote de la Mancha, usted entiende algo completamente. Bien, se van a tratar directrices del abuso de menores en esta carta que usted está citando. La respuesta que da la Organización de los Testigos de Jehová desde el principio. Veamos que es la misma carta. Aquí la tenemos. Ustedes han visto que no he quitado la carta. Mírenlo aquí. 21 de septiembre de 2012, Torrejón al 2 Madrid. A los cuerpos ancianos, procedimiento cuando hay implicaciones legales. Se dan ¿cómo se llama esto? Los saludos, etcétera. ¿Qué dice aquí el párrafo 4? Mire. Ya existen directrices para atender casos de abusos de menores
en distinta correspondencia. Es decir, lo que se va a tratar aquí no tiene nada que ver con abuso de menores y vamos a confirmarlo. Sin embargo, ahora nos complace proporcionarles en una sola carta instrucciones sobre cómo afrontar otras cuestiones legales. Mire, señor, aprenda a leer el español, que usted es increíble que usted sea supuestamente un educador y usted no sea capaz de ver qué es lo que significa. Mire, a ver, fíjese. Sin embargo, es decir, aunque ya tenemos directrices, ya les hemos enviado directrices de cómo atender qué cosa, los abusos de menores, en una correspondencia distinta, no en esta, ahora lo que vamos a hacer es tratar otras cuestiones legales. Nada que ver con abuso sexual de menores. Y con esto y parrafito, tan chiquitico, toda esa paparruchada que usted ha invertido tiempo en tratar de mostrar, ¿se le viene abajo, don Alonso? Dígame, ¿se da cuenta que se está luchando con un molino? ¿Se da cuenta? A ver, amigos, tanto de mi audiencia como de la audiencia del señor don Alonso Espinosa. Esta carta que él ha citado, estos lineamientos de que hay ciertas cosas que no deben ser dadas a las autoridades, que hay ciertas... Y yo voy a explicar eso después, no hoy. Este punto yo lo voy a explicar. Solamente les adelanto es que hay, por ejemplo, cuando alguien demanda a un anciano, a un cuerpo de ancianos, a la Congregación Mundial, obviamente hay cosas que deben ser presentadas, ¿dónde? En el juicio. ¿Por qué? Porque es donde tienen el impacto. Por eso los ancianos no tienen el derecho de revelarlo ahí. Ni un policía tiene el derecho, ni un educador, ni el abogado de la parte contraria, porque no tiene por qué saber las pruebas que nosotros tenemos. Oiga, me estudio un poquito de derecho, señor. Yo invito a la señora Aracelis que nos dé su comentario sobre si cuando hay una demanda, la parte demandada va a ofrecer las pruebas que tiene a el abogado contrario de que ese individuo está mintiendo. Para que el abogado contrario pueda utilizar ahora argucias legales con el objetivo de invalidar esas pruebas, como a veces sucede. No, pero esa prueba no es válida porque entonces el juez dice, bueno, está bien, no lo vamos a usar. No. En corte. En corte ahí le presento, mire, esto que usted está diciendo es falso, como estamos haciendo aquí. Ante la pregunta, ¿tiene que ver todo esto que este señor dice que es para el abuso sexual de menores alguna relación con cómo los testigos de Jehová tratamos el asunto del abuso de menores en la congregación desde el punto de vista legal? La respuesta es, según el párrafo 4 de la misma carta, no. Las instrucciones para atender abusos de menores se ha dado en distinta correspondencia, no en esta. Y esta correspondencia es para tratar otras cuestiones legales. Jaque mate. Mire qué jaque mate más limpio. Por eso usted no quiere seguir jugando ajedrez conmigo, señor. Porque usted sabe que cuando usted diga jaque mate, yo le digo, no, te quedó la dama descubierta, te la como y ahí tienes un mate. Primer argumento, que es el argumento que él utiliza por excelencia para demostrar que nosotros encubrimos a las autoridades el abuso sexual de menores. Y queda destruido con 3 oraciones. Ya existen directrices para atender estos casos de abuso de menores en distinta correspondencia. Es decir, no tenemos nada que mencionar en esta carta sobre el punto. Aquí no estamos tratando abuso sexual de menores, aquí estamos tratando de otras cuestiones legales. Simplemente, cuando yo recibí esta carta, yo entendí muy bien, allá en el 2012, yo entendí muy bien qué estaba diciendo la sociedad. A ver, señor, ¿cómo es posible que usted no haya estudiado esa carta completamente? ¿Sabe qué pasa? Que este señor va a los sitios apóstatas. Allá escucha un argumento fantástico contra los testigos de Jehová, como ese de Juan 1.1, de la conmemoración, de la fecha de la conmemoración que pronto vamos a estar tratando, si Jehová lo permite, cuando terminemos esta serie de videos, y que vamos a ver que este hombre se ha comido el millo totalmente con escuchar a esa gente. Es lo que le digo, profe, mire. Perdón, don Alonso. ¿Qué le pasa al don Alonso original, del cual usted es una copia moderna? El don Alonso original se enfocó tanto, señor, en leer libros de caballería, que para él esto llegó a ser una realidad. Pero es que él vivía en el siglo XVII o XVIII, no recuerdo bien, mucho tiempo después del siglo X, XI y XII, que fueron los famosos
siglos de las cruzadas y de estos supuestos actos heroicos que él leía constantemente. Y es a lo que le pasa a usted. Usted se ha embutido tanta información apóstata sin tener la capacidad de poder determinar dónde está la verdad y dónde está la mentira, que es lo que le faltó a usted. Al examinar cuidadosamente lo que ustedes enseñan, encontraba cosas como esta. Mírelo aquí, señor. Toda su burbuja de aire se le vino abajo a usted completamente. Con un parrafito, porque ustedes no leen lo de ustedes tomar de aquí. Como eso de que Jesucristo es el que es y que era y que ha de venir, porque allá en Juan 1.1 dice el que era, porque acá en Juan 8.58 yo soy. Oiga, cuando usted lee el contexto y usted nada más que va a los versículos 3 y 4, su globo se le desinfla, señor. Y cuando usted va al capítulo 4 de Apocalipsis, pronto también, si Dios lo permite, vamos a estar haciendo un video sobre ello para ayudar al 95% de su audiencia, que es de la cristiandad, que van allí para poder tener algo contra los testigos de Jehová. Cuando examinemos eso, usted va a ver que usted carece de fundamento alguno para hacer un análisis serio y académico de nada. Y aquí lo acaba de demostrar. Usted nos ha querido vender a nosotros, ha querido venderle a su audiencia, al público en general, un concepto equivocado que un simple párrafo de 3 líneas, 3 oraciones, en una carta que tiene, ¿cuántas hojas tiene esto? 7 hojas, 20 y pico de párrafo. Y 3 líneas le destruyen a usted su argumento radicalmente. La carta no tiene que ver con abuso sexual de menores. Simple. ¿Se da cuenta, señor? ¿Sí se da cuenta de lo tremendamente ignorante que es usted? No, porque me llama ignorante, pero oígame, señor, pero que oiga. O si lo sabía, que yo no lo dudo a estas alturas, porque ya yo he visto cómo usted trabaja, he estudiado su modus operandi. Entonces usted es un embustero y usted utiliza la información falsamente, porque si usted llegó al párrafo 22, usted tiene que haber leído esto. O es irremediablemente tonto, o simplemente usted no ha tenido la capacidad de entender. Y si usted no tiene la capacidad de entender, usted es un guía ciego que guía a un grupo de ciegos. Como decía alguien en un comentario ahí en un post que yo puse, el flautista de Handler. Usted toca la música y ahí van los ratoncitos detrás de usted. Ahí con, ahí canta el profe. ¿Por qué? Porque sabe menos que usted. Pero cuando uno examina esto, señor Alonso, oiga, don Alonso, usted se queda chiquito frente al molino de la evidencia. Así que, amigos, ya tenemos un aspecto bien claro, ¿verdad? Bien claro, ya hemos podido ver claramente que este señor ha cometido un error gravísimo. Ha utilizado una carta que no tiene que ver con el abuso de menores, porque el abuso de menores tiene que ver con otras cartas y esta tiene que ver con otras cuestiones legales que no tienen nada que ver con el abuso de menores, para decir que nosotros encubrimos el abuso de menores de las autoridades. ¿Qué les parece? ¿De verdad merece crédito este individuo? ¿Merece la pena ir allí a escuchar las barbaridades que él tiene que decir? A ver, a la audiencia de don Alonso, ¿de verdad les parece a ustedes que este individuo le está dando a ustedes una guía apropiada? ¿Les está diciendo la verdad? Dígame, lea esas 3 oraciones y dígame. Entonces tenga cuidado, porque les están embutiendo de basura. Y uno es lo que uno come. Bueno, ¿qué tal si seguimos hacia adelante? Vamos a escuchar un último audio. Hoy es la última oportunidad que vamos a darle para que él trate de demostrar que tiene la razón. Vamos a escuchar algunas afirmaciones. Algunas de estas afirmaciones yo les puse un poquito de eco para que se pueda entender el énfasis. Cuando usted oiga algo con eco, eso es enfático. Eso es una declaración vital para el examen que vamos a estar haciendo. Vamos a ver cómo él dice que nunca los testigos de Jehová informan a las autoridades. Vamos a ver qué dicen las autoridades realmente. Vamos a ver qué dicen las cartas que se han enviado a los cuerpos de ancianos y que están, como dije, públicamente en internet. Cada una de ellas la vamos a verificar que está en el internet. Voy a quitar, por supuesto, la parte que tiene que ver con el website, porque no me interesa darle ningún tipo de propaganda a lo que es la obra que nuestros enemigos realizan, como esta, que usted puede ver que es una podredumbre moral esto, afirmar que los testigos de Jehová estamos diciendo aquí que no le podemos decir a las autoridades, como vamos a ver con suficiente evidencia, que es mentira.
Y no podemos decirle de abuso sexual de menor. Oiga, señor, usted debería de ser un poco más sincero. Y créame, mientras más usted intente tener esta lucha, peor va a salir. ¿Por qué? Porque las evidencias están en su contra. Porque usted está mintiendo, es todo. No es que yo esté secado con los testigos de Jehová. No, es que estas cosas yo las he investigado, señor. ¿Usted cree que yo quiero ser parte de una organización que esté encubriendo? Yo tengo una niña de 7, 8 añitos ahora. 8 añitos, acaba de cumplir. Mi nietecita. ¿Y usted cree que yo voy a estar en una organización asquerosa que es capaz de ocultar, no de ocultar, vamos a usar el término legal preciso porque esto es un delito, y se lo dijo bien claro la señora Araceli, de encubrir de las autoridades el abuso sexual de menores? Mire, señor, no sea usted tonto. Si yo como anciano hubiera tenido la más mínima evidencia en casi 29 años de servicio que tuve, de que aquí se oculta la pederastia como se hace en la luz del mundo, como se hace en la Iglesia Católica, que un sacerdote, está el secreto de confesión, pero entonces el sacerdote no es eliminado, no es expulsado de la iglesia, se pasa a otra diócesis donde abusa de otros menores, cosa que vamos a probar que aquí no se hace, y que usted mismo lo reconoce. Oiga, yo me hubiera ido de aquí hace rato. Entonces vamos a ver ahora este otro argumento fantástico que él dice. Recuérdese que el eco es para darle énfasis, aquí lo tienen. Pues bueno, vamos a ver cómo la organización Testigos de Jehová los ancianos encubren casos y delitos graves, donde un halcón ataca a un pollito, ya sabes a qué me refiero. Abuso sexual. Sí, los ancianos encubren a las autoridades estos delitos. Bueno, pues vamos a demostrar que el encubrimiento en esta organización es terrible, es terrible. Cuando hay prueba bíblica de que se cometió este delito por un testigo de Jehová halcón contra un pollito, los ancianos, al tener prueba bíblica de que sí se presentó el caso, hablan con este halcón. Si el halcón niega los hechos, pero los ancianos tienen prueba, lo expulsan. Y si el halcón dice, me arrepiento de haber cometido este pecado, solamente lo censuran. Pero ellos, los ancianos, no van a las autoridades a decir, hey, aquí se cometió este delito. Ellos le pasan toda la responsabilidad a los padres de familia. Los ancianos tienen pruebas de que se cometió este delito. Nunca denuncian el delito y al delincuente a las autoridades. Solo lo expulsan. Si el testigo de Jehová delincuente es expulsado, es decir, se comprueba que sí cometió el delito, puede regresar. No se le denuncia a las autoridades como lo que es. Bien interesante. Observen las declaraciones que esta señora ha hecho. Número 1. Nunca se informa a las autoridades de que un individuo ha cometido un pecado grave. ¿Será eso cierto, amigos? ¿Qué ustedes creen si examinamos eso? Si vemos si eso es cierto, si en realidad es como él dice. Vamos a ver eso en detalle. El segundo punto que él habla es que si la persona dice me arrepiento, se censuraría. A ver, profe, mire, no lo ponga tan simple. Porque yo tengo una evidencia en contra suya. Yo dije bien claro que en ese comité judicial que yo presidí, cuando yo y el resto del cuerpo de ancianos que estaba ahí, que eran 4 ancianos más, escuchamos la evidencia, el hombre decía estar arrepentido, profundamente arrepentido. ¿Por qué no se le dejó dentro? ¿Sabe por qué? Porque no es que la persona diga yo estoy arrepentido. Una simple declaración de arrepentimiento no es lo que se... Tiene que haber un cambio en la vida de la persona. ¿Sabe cuándo se deja a una persona así dentro de la congregación con un montón de restricciones que vamos a estar considerando en su momento y que también usted pasa por alto? Dejarle saber a su auditorio, como es el, por ejemplo, que se le dice a los padres de la congregación que el individuo es un abusador de menores para que no le den cabida en su ciclo. Y eso. Bueno, cuando eso sucede es únicamente cuando la persona cometió ese pecado hace muchos años y ha demostrado a través de los años que ha limpiado su vida. Y ahora viene al cuerpo de anciano, hace una confesión del asunto
Y simplemente entonces, si la persona ha demostrado con su vida, por muchos años, que no ha vuelto a abusar de un menor, que ha hecho un cambio total de mente, porque incluso algunos de ellos han sido antes de ser testigos de Jehová, con todo, como vamos a ver, se reportan a las autoridades. Mire, profe, ese es el caso. No es que la persona diga, cometió un abuso sexual hace, no sé, 3 meses, 1 año, 2 años atrás. Y, ay, yo me arrepiento, ay, Jehová, perdóname, como dice usted, y Jehová te perdona. No, no, no es así como funciona, profe. No distorsione la realidad. Que usted sabe, si usted alguna vez, que yo lo dudo mucho, mire, ¿sabe por qué yo me siento tranquilo en hacer estos videos contra usted? Porque yo tengo el convencimiento absoluto, en conciencia, que usted jamás fue testigo de Jehová. Nunca, usted nunca ha sido testigo. Si acaso estudió la Biblia con los testigos de Jehová. Mucho menos fue anciano. Pero si por una de esas, vaya, ese pequeño margen que pudiera haber de que usted haya sido testigo de Jehová, usted haya sido anciano, usted lo fue realmente, oiga, usted ¿qué clase de anciano fue que es tan ignorante que no sabe todo lo que dice la organización que hay que hacer con estos casos? ¿Qué tanto se puede confiar en usted? Vaya, yo pienso que pobrecita las ovejas que estaban bajo su cuidado, porque si usted no es capaz de entender esto tan sencillo aquí, imagínese cuando le den un poco de información un poquito más compleja nada más, ¿no? Si no es capaz de entender el tema de Juan 1.1, o el tema de qué cosa es celebrar y qué cosa es festejar, mire, de verdad, qué pena. Pobrecita esas ovejas. Qué bueno que usted dejó de ser anciano, sí, yo pienso que nunca lo fue, pero qué bueno que dejó de ser anciano y que finalmente se fue de la organización de Jehová, porque oiga, hubiera sido horrible eso, ¿no? Que usted haya sido una persona que llevaba la delantera en la congregación que no tenga la más mínima noción de cómo proteger de pederastas a un menor cuando hay tantas instrucciones que se han dado. Mire, ¿sabe desde cuándo? 1988. Bueno, esto nos deja claro a nosotros, queridos amigos, que este hombre está completamente perdido. Pero vamos a ver, ¿será verdad que, como dice este hombre, en realidad los testigos de Jehová hemos estado ocultando a las autoridades este asunto? Bueno, yo les recomiendo que vean mi video que se titula El profe se mete en problemas legales. Que le van para arriba, no se preocupen, no crea que a mí se me olvidan las cosas. No, es que esto, yo le dije, esto puede tomar 3, 4 años, no hay problema ninguno, pero va, créame, esto va. Allí yo muestro cómo desde el 22 de enero de 1985, la Organización de los Testigos de Jehová dio un grito de alerta diciendo, hay un problema mundial que la gente no le está prestando atención, el abuso de menores. Antes que nadie, 10 millones de despertar llegaron a los hogares de personas de 54 idiomas diferentes diciendo, por favor, tengan mucho cuidado con esto. Mire usted. Bueno, ¿qué creen si examinamos la prueba de que nada más que 3 años después ya los testigos de Jehová empezaron a reportar todos estos abusos a las autoridades? Y lo hacen en base a esa despertar que yo les cité a ustedes. Vamos a ver si es verdad o no. Denme un segundito. Mire, aquí tiene mi biblioteca personal de archivos de la organización, refiriéndome por supuesto a la información relacionada con lo que es las publicaciones que se hacen. Y vamos a ir a la despertar del 22 de enero de 1985. Vamos a ir acá para que ustedes puedan ver. Vamos a achicar esto un poquitico. Que la revista de la que se está hablando aquí fue justamente la revista que yo les mostré a ustedes en forma de pantallazo, ¿no? Porque no era el tema de objeto esto. El abuso sexual de menores, usted puede corregir a sus hijos. ¿De qué trata esta despertar? Fíjese, justamente del abuso sexual de menores. Fue un grito, como dije, aquí lo pueden ver, enero 22 de 1985, volumen 66, número 2. Aquí lo tiene, 22 de enero. Ya como dijimos, en el mes de septiembre se dijo que incluso dentro de la congregación, y el profe no le ha dado respuesta a este argumento. El profe, y yo se lo vuelvo a hacer, a ver, mi querido don Alonso, perdone por cambiar el título nuevamente, ¿pudiera usted explicarnos a nosotros, los testigos de Jehová,
¿por qué en 1985, como mostré en mi análisis anterior, por qué en 1985 los testigos de Jehová reconocimos que dentro de nuestra organización había abuso de menores? ¿Usted nos puede explicar eso a nosotros, por favor? Si se pretendía encubrir porque el nombre de Jehová se puede manchar, ¿usted tendría la gentileza de explicarnos esto o se va a callar la boca como siempre ha hecho con mis argumentos? Ahora, ¿por qué yo les muestro otra vez esta despertar? Veámoslo aquí. Yo les voy a abrir a ustedes acá otra carta que ya mostramos ahorita al principio del video, que se encuentra en ese sitio web. Es sobre, fíjense ustedes, nada más y nada menos que sobre Canadá, y está fechada del julio 27 de 1988. Dice: a todos los cuerpos de ancianos en Canadá, confidencial, queridos hermanos, Awake, que es Despertar, ha traído nuestra atención al problema pudiéramos decir, abuso, molestia a los niños de índole sexual. Véase enero 22, 1985, página 3 al 10. Justamente la que les mostré yo aquí. Fíjense ustedes. ¿Qué dice acá, o qué sigue diciendo la sucursal de Canadá? Es apropiado describir esto como un horror creciente. 1985. Nadie hablaba del abuso sexual de menores. Nadie. Casi no habían legislaciones que contemplaran esto como un delito terrible. Sí, el incesto sí, pero el abuso a otro niño casi que no se veía como... O sea, de hecho, hoy día todavía hay legislaciones que tristemente en Qatar y en el mundo árabe y eso, que todavía no hay nada sobre esto. De hecho, se casan con niñas de 8 o 10 años, que eso es una monstruosidad, porque esa niñita no tiene bajo ningún concepto. Dicen los musulmanes: no, pero nosotros no tenemos relaciones. No venga con cuentos, señor. Mahoma mismo también fue un pedófilo. Dice: esta es la evidencia adicional de la depravación de muchos en el mundo alrededor nuestro. Romanos 1:20, que habla precisamente de esa depravación. Estas situaciones son raras y nos complace que la mayoría de ustedes nunca tendrán que encontrar este problema. Bueno, desafortunadamente, porque es algo que va creciendo, es un horror creciente, eventualmente se infiltró dentro de las congregaciones porque vinieron individuos que tenían ese punto de vista o que corrompieron su mente en un momento dado. Y de eso vamos a estar hablando un poquito. Después de la congregación ser el pueblo de Dios, con cosas como esta. No, eso no es posible. Oiga, señor Pérez, váyase a 1 Corintios capítulo 5 y 6 y va a ver que un hombre se estaba acostando con la mujer de su padre y el cuerpo anciano estaba haciendo nada. Pablo le tuvo que escribir la carta de 1 Corintios para decirle: pero ¿qué lo que pasa, señores? ¿Usted tan loco? Como ha tenido que hacer la organización a veces con ciertos cuerpos ancianos que han hecho disparate, como hicieron este cuerpo anciano de Corinto. Hicieron un disparate porque ese hombre tenía que estar fuera de la congregación, señor. Ahora, dice, bueno, sin embargo, reconociendo, noten esto, que esto puede llegar a ustedes, ¿no? Y que ustedes en su rol, es como en su papel de pastores espirituales, ven, o sea, puede que venga un miembro de la congregación: oye, mira, tengo esta situación. Dice: nosotros queremos darles a ustedes, o dejarles saber, o advertirles de su responsabilidad legal, que ahora noten esto, que ahora, ¿por qué? Porque anteriormente en Canadá esto no era así, que ahora se ha puesto en los ministros que llegan a saber de semejante abuso, o de este abuso. O sea, el punto es, mira, anteriormente las autoridades no tenían en Canadá muy bien definido esto, pero ahora en Canadá resulta ser que temprano, miren ustedes, 1988, señor, 3 años después, mire, 88, mire, ahí está, 85, 3 años después, la Organización de los Testigos de Jehová le escribe a la sucursal de Canadá que era lo que ellos tenían que hacer frente a esta situación. Ellos dicen acá, fíjense ustedes qué interesante: leyes provinciales en todas las provincias de Canadá requieren que el abuso de un menor, de un niño, sea reportado a los oficiales del bienestar de los niños, Child Welfare Officials, de modo que pasos inmediatos puedan ser tomados para proteger a los niños. Los testigos de Jehová ciertamente
apoyan el objetivo de proteger a los niños. Qué interesante. Dice aquí, oye, mira, en todas las provincias de Canadá se requiere que se dé, estamos hablando de 1988, don Alonso, estamos hablando de ¿cuántos años atrás? ¿Cuántos años antes de la Comisión Australiana? Que vamos a estar estudiando el reporte de la Comisión Australiana a fondo porque ustedes han mentido muchísimo sobre ello. No se preocupe. Vamos a sacar, si Dios me da la salud necesaria, vamos a sacar a luz todo eso. Bien, así que dice, la dificultad es balancear entre la obligación de reportar estas cosas y su trabajo dentro de la congregación de mantener confidencialidad. De ello vamos a estar hablando también. No se preocupe. Hemos hablado a nuestro departamento legal para algunos comentarios. ¿Por qué? Porque cada país tiene un sistema legal diferente. Se requiere entonces que las políticas que se dan para los distintos países se ajusten localmente, como se reconoció en la Comisión Australiana cuando se les preguntó. Dice, si nosotros tenemos que hacer ajustes para poder ajustarnos y eso lo vamos a estar viendo hasta la saciedad. Para beneficiar al menor, sí, pero hay que hacer ciertos ajustes. Entonces, dice acá, bueno, ya tenemos claro cuáles son las directrices, hemos consultado con nuestro departamento legal y qué es lo que esto, desk es realmente escritorio, ¿no? El escritorio legal, pero bueno, como equivalencia dinámica tenemos que traducir al español departamento. ¿Cuándo reportar? Noten esto, es el deber de reportar cuando uno tiene razonable fundamento y probable fundamento para creer que hay un abuso o un riesgo sustancial de abuso. O sea, si usted tiene suficiente elementos para creer, ni siquiera tiene que haber una confesión, dice aquí la sucursal de Canadá. Simplemente con creer con suficiente base que hay un abuso o que puede haber un abuso sustancial, ni siquiera que lo haya, que lo pueda haber, y que los parientes han fallado para proteger al niño. Es decir, los padres no han tomado ninguna acción para ir a las autoridades. El reporte deberá, dice aquí, ser enviado a las autoridades para el bienestar del niño locales. Noten este punto. Ofensores sexuales son notoriamente repetitivos, es decir, pueden repetir por tanto, noten esto, por tanto, cuidadosa información debería ser tomada o llevada a cabo para asegurarse que ningún otro niño está en riesgo por parte de la misma persona. Interesante, ¿verdad? No que nosotros queremos esconder a los pedófilos. Y en 1988 dice aquí claramente, oye, mira, hay que reportar. ¿Cuándo reportar? Cuando hay suficiente base para creer que un menor pudiera estar, ni siquiera está, pudiera estar en un riesgo sustancial de abuso y los padres no han tomado las medidas para protegerlo. Vamos a entender eso qué significa. Dice, ¿quién debe reportar? Bueno, la mayoría de las provincias en Canadá ponen la responsabilidad en alguna persona. Es decir, cualquier persona. No hay una provisión de estatuto para el privilegio eclesiástico. En el próximo video vamos a estar tratando a fondo qué cosa es el privilegio eclesiástico, cómo funciona, en qué momento funciona, cómo cuando este funciona actúan los ancianos para proteger al menor a través de los padres. O sea, hay una serie de cosas que hoy no vamos a tratar, hoy estamos concentrados en algo. ¿Han recibido instrucciones los ancianos, los testigos de Jehová de evitar reportar a las autoridades los abusos sexuales menores? Dice aquí, no. 1988. 3 años después que salió la despertada se está diciendo, hey, cuidado. Tenemos que reportar. ¿Quién debe reportar? Bueno, ya vimos. Generalmente uno no puede ser, en inglés es como demandado si uno reporta. Si él reporta, es decir, la persona que reporta. Dice, no se preocupe, si se reporta con buena fe, es decir, no es una acusación calumniosa, ¿no? Un ministro, noten esto, se me olvidó subrayar esto, a ver, querido Alonso, note una de las aspas del molino aquí, mire usted, un ministro, es decir, un anciano de congregación,
no puede ignorar esta obligación. No puede ignorar esta obligación, con énfasis. Él pudiera ser sujeto o ser sometido a persecución, multas, incluso prisión, si hiciera esto. Está hablando desde el punto de vista legal. ¿Qué pasa con la ley? La ley dice, si no lo haces, vas a tener problemas. Tienes que hacerlo. La ley lo exige. No es así en todos los países, desafortunadamente. Yo personalmente estoy a favor de que en todos los países pusieran que es obligatorio que cualquiera, no un ministro religioso, no un educador, no un médico, cualquiera que tenga notificación, va a ser razonable para creer que un niño es víctima de abuso o pudiera ser víctima de abuso, tenga que reportar. Desafortunadamente, las leyes humanas no son consistentes, aunque se ha ganado mucha conciencia, gracias a Dios, se ha ganado mucha conciencia en cuanto a cómo manejar estos asuntos. ¿Tiene un ministro alguna alternativa? Es decir, al deber de denunciar. Dice, sí, un ministro pudiera hacer arreglos definidos para que algún otro reporte. Entonces, ¿qué dice aquí? Bueno, si alguien más pudiera hacerlo, pero noten ustedes, aunque alguien más lo pueda hacer, porque lo que está explicando la organización en Canadá es, ok, ¿qué dice la ley? Y les está explicando, la ley dice esto. Dice acá, por ejemplo, una familia del menor pudiera ser animada a discutir el abuso con un médico de la familia, y él puede hacer arreglo para la terapia, especialmente en lo que tiene que ver con la salud mental, o sea, un profesional de la salud mental. Entonces, cualquiera, la familia o el médico pudiera reportar esto. El abusador mismo pudiera reportar esto si se le aconseja apropiadamente hacerlo. Dice ahora aquí, y esta parte es importante, noten esto, los ancianos deben estar conscientes, sin embargo, que una vez que ellos tienen el conocimiento, ellos tienen una obligación. Ellos no pueden simplemente esperar que alguien quizás vaya a reportar, a que algún otro vaya a reportar. Ellos no pueden esperar eso. Ellos deben seguir cuidadosamente y rápidamente asegurarse de que esto ha sido hecho. ¿Sabe cómo se hace eso? Yo lo voy a explicar. Se llama muchas veces a las autoridades y se les pregunta, hey, ¿han recibido un reporte de parte de fulano de tal indicando que ha habido un abuso de menores sin dar datos confidenciales? Sí, hemos recibido ese reporte. Perfecto. O se habla con la persona directamente y se le dice, oye, ¿este asunto fue reportado por fin a las autoridades? Sí. De hecho, existían arreglos para que la persona firmara una carta explicando que había hecho el reporte. ¿Para qué? Para si mañana surge una situación... No, mira. El padre, que es quien tiene el derecho legal de hacer esto fundamentalmente y de proteger a su hijo, lo hizo. Y mañana, en el próximo video vamos a ver por qué. Vamos a ver las implicaciones legales y morales que hay para este asunto de la confidencialidad. No la confidencialidad a la que hace referencia a aquella carta, no, la confidencialidad es lo que tiene que ver con el derecho eclesiástico de confidencialidad que vamos a estar estudiando a los fondos. Una vez que esto es reportado, cualquiera, por cualquiera, a ellos, o sea, una vez que es reportado lo mismo por ellos, es decir, por los ancianos o por cualquier otro, por ellos se refiere aquí más bien en el contexto a la familia o el médico, o por cualquier otro, entonces ya se ha quedado libre de esa obligación. ¿Por qué? Porque hay un reporte. Dice que hay otras consideraciones, sí. Si el abusador vive en el mismo hogar con el niño, lo mejor es que el ofensor voluntariamente se vaya del hogar, aunque sea temporalmente. Vamos ahora el punto aquí importante. ¿Es la ley idéntica en todas las provincias? No, ahí hay variaciones. Si usted encuentra dificultades pudiéramos decir, en discharging es como... ¿Cómo les puedo utilizar? Esta palabra tiene diferentes significados, es polisémica. Pudiera ser como en realizar, en llevar a cabo, en darle término a su obligación, contacte a la oficina sucursal de la sociedad en Georgetown. Debería quedarse, mire, ustedes, don Alonso, que dicen que nosotros tenemos que eliminar los archivos. Hombre,
Son de risa. Los archivos confidenciales. Dice, es importante que su documento, el documento de ustedes cuidadosamente, o que ustedes documenten, perdón, es decir, escriban cuidadosamente todo lo que ha pasado, incluyendo los nombres, las fechas, el tiempo, es decir, fecha y el momento preciso del día en que se realizó, y mantengan esto en los registros confidenciales de la congregación en un sobresellado, porque nadie más que el cuerpo de ancianos tiene acceso a eso, nadie más lo puede hacer. Si se abre sobre, obviamente sabemos que alguien violó lo confidencial, ¿no? Entonces, lo interesante es como dice aquí claramente. Dice, una vez que usted tiene conocimiento, usted tiene la obligación de informar. Lo puede hacer a través de la familia. Es lo que siempre se ha, estimulado a hacer. ¿Por qué? Porque el padre, primero que todo, vamos a pensar en esto. Usted es el padre de un menor. Y usted va a hacer un arreglo de ir a reportar el abuso de menor. Y ahora un cuerpo de ancianos se le adelanta a usted. En vez de darle a usted la oportunidad como padre de demostrarle a las autoridades que usted no es parte de ese delito. Y ahora usted queda en entredicho. Porque resulta ser que usted nunca reportó sabiendo del asunto. Entonces le creamos un problema legal a la persona inocente, al padre inocente, el que no sabe del abuso. A un tutor que es inocente. ¿Por qué? Porque no lo reportamos nosotros primero. Por eso es que primero se le da la oportunidad a los padres. Oiga, miren, en donde es el deber, hay un deber legal de reportar. Y dice claramente, miren, vayan con la familia, pregunten a la familia. Miren, anímanos a reportar, porque si no ellos mismos pueden buscarse un problema legal si no lo hacen. Y obviamente nosotros no queremos que los miembros de nuestra congregación se vean obligados a pasar innecesariamente por un proceso legal, si es posible evitarlo desde el punto de vista legal. Entonces, por eso es que se anima a los padres a hacer aquello. Y hay otras razones que vamos a analizar, no se preocupen. Esto es algo extenso. Tratar esto a fondo, llegar al fondo de esto, es algo que va a requerir mucho tiempo. Pero vamos a llegar a cada una de las aristas como les mencioné en mi post. De manera que, a ver, querido don Alonso, ¿es cierto que los testigos de Jehová han recibido información de que no deben reportar? No. 1988, julio 29 del 88, 3 años después que sale la Despertar, que habla sobre proteger a nuestros hijos del abuso sexual, que expone, que denuncia este fenómeno tan horrible. 3 años después la Organización de los Testigos de Jehová está diciendo, hey, hay que reportar. Y fíjense que en esta carta no hay absolutamente ninguna indicación que hay que llamar a la sucursal para nada. Contrario a lo que sucede con otras cartas de fechas muy cercanas. ¿Por qué? Mírenlo aquí, mire. La ley provincial en todas las provincias de Canadá requiere que el abuso sexual sea reportado a los oficiales del bienestar del niño, de modo que inmediatos pasos se puedan tomar para proteger a los niños. Y los testigos de Jehová ciertamente soportamos o damos soporte, podríamos decir, estamos de acuerdo, apoyamos el objetivo de proteger a los niños. O sea, no hay nada que llamar a la oficina, porque es que la ley en todas las provincias de Canadá dice hay que reportar. ¿Y qué dice Romanos 13:1? Hay que ser obediente a las autoridades. Entonces, ese intento que usted trató, don Alonso, querido Quijote, de mostrar a través de la carta del 2012 que los testigos de Jehová hemos recibido instrucción de ocultar de las autoridades el abuso sexual de menores, es un disparate. Primero, porque la carta muestra en el contexto que no tiene que ver con abuso de menores. Segundo, porque aquí se muestra claramente la diferencia entre un país donde dice claramente que todo el mundo tiene que reportar y otro país en el cual en un momento determinado ciertas normas legales chocan contra ese deber de reportar y que las autoridades reconocen que son válidas y que vamos a estar examinando en el próximo video, no se preocupe. Pero aquí se le cae a usted el numerito. Mire, hay que reportar, dice, en 1988. Esto muestra pudiéramos decir, lo inicuo de la acusación suya. Pero no se preocupe, no es la única carta que vamos a considerar con usted, vamos a considerar algunas más para ayudar a usted. Y como le mostramos ahorita, la tomamos de otro sitio web, nada que ver con los testigos de Jehová, no tiene que ver conmigo, es algo público, está ahí. Si usted quiere hacer su propia investigación, buscarla, ese es su problema. Ahí está. Bueno, vamos a ver otras cartas que pueden ayudarnos a nosotros
a ver el asunto. Vamos a ver acá un momentico, vamos de nuevo a documentos. Y aquí en documentos vamos a ir a abuso de menores. Vamos a ver las cartas de la sociedad. De aquí, de hecho, no solamente hay cartas, ¿no?, que yo recopilé sobre el asunto, también hay artículos académicos. Aquí están los audios de señor Blanco. A mí me gusta documentar las cosas muy cuidadosamente. De hecho, él me mandó una captura aquí de la carta que este individuo, lo pueden ver, tenía. Bueno, vamos a ver acá ahora la siguiente carta de Gran Bretaña, también sacada ahí de ese sitio web, que dice, fíjense, diciembre de 2002, o sea, perdón, de 2000. Estamos hablando de 17 años antes de la Comisión Australiana. A todos los cuerpos ancianos de Gran Bretaña, miren ustedes, ¿qué hacer en ciertos específicos casos? Mire, siempre que se habla en una carta de instrucciones para lo que sean espirituales, porque a veces las instrucciones no son desde el punto de vista legal, son nada más que desde el punto de vista espiritual, como los ancianos deben tratar con compasión a las víctimas de abuso, y qué responsabilidad tienen delante de Dios hacer esto y cómo lograrlo, cómo protegerlo dentro de la congregación de más abuso. Dice acá qué hacer en ciertos específicos casos, abuso de menores. La protección del niño es de máxima importancia para nosotros. Salmo 127.3, que a los miembros de la cristiandad que estén viendo esto, los hijos son un regalo de Jehová. Ese es el principio. Nosotros entendemos eso, que los hijos son un regalo de Jehová. El pueblo de Jehová de ninguna manera perdona crímenes como lo que son, o apoyan crímenes tales como el abuso de menor. O de alguna manera sirven como escudo para aquellos que cometen ofensas de esa naturaleza. ¿Cómo lo sabemos? Mírenlo aquí. Porque aquí se dice, tienen que denunciar. Y primero usen los padres, pero si no, ustedes tienen que ir a denunciar. Por eso tienen que darle seguimiento a si se hizo la denuncia o no. Dice aquí el esclavo. Ahora, sigue diciendo esta carta de Gran Bretaña. Cuando los ancianos reciban reportes de, fíjense ustedes, no dice como me dice este hombre, no, porque ya se confirmó, no. No se habla de casos confirmados, de alegaciones de que hay un abuso sexual físico de menores. Ellos deberían contactar al departamento legal de la sociedad inmediatamente. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Miren lo que dice aquí. Y dice, y esto debe hacerse aún en el caso, vamos a ver esta partecita aquí, en que el reporte es hecho por una segunda o tercera persona. Es una forma que tiene el inglés de hablar de otra persona, o sea, un tercer medio, que a lo mejor no llegó al reporte por un comentario que hizo un hermano, por cualquiera que sea. Incluso en ese caso hay que llamar a la sucursal. Víctimas de tal abuso necesitan ser protegidas por más peligro, y otros necesitan ser protegidos de daño potencial. Fíjate, Despertar, octubre 8, 1993, donde se vuelve otra vez a hablar del abuso sexual de menores. ¿Cómo podemos nosotros proteger a nuestros niños? Despertar 22, 1985, es decir, justo esta que ven aquí. Fíjense ustedes, en donde dice qué pasa si lo peor sucede, ¿no? ¿Qué hay si lo peor sucede? Aquí el esclavo está dándole un énfasis tremendo a proteger a los niños. Usted dice que nosotros protegemos a los pederastas. Oigan, no sean tan inicuos y tan mentirosos, chicos. Este video usted lo va a dejar en una evidencia tan marcada como un individuo moralmente corrupto, que usted no va a poder dar respuesta a esto y va a quedar como lo que es. Ya vimos cómo le desinflamos su globito con un alfilercito chiquitico y ¡pam! Aquello se le vino abajo con 3 líneas en un párrafo de la carta. Esa, yo les digo a ustedes que es increíble, ¿no? Y todavía hay gente que me dice, no, pero hacer estos videos, sí, mira, estos videos hay que hacerlos. Y yo le doy muchísimas gracias a Jehová de no estar en un puesto de responsable en este momento, para que nadie me pueda decir, oye, hermano, ¿por qué? Porque nadie me lo puede decir. Voy a explicarles esto, ¿no? Oye, hermano, ¿por qué tú haces video en contra de nuestros enemigos? Porque es mi derecho. Y tengo la base bíblica ahí, y tengo la base también de la organización. Ahí está. En un momento dado la vamos a analizar. Pero yo me alegro muchísimo de poder mostrar esto. Primero, de haber encontrado estas cosas en internet. Yo no había hecho este tipo de videos porque yo decía, bueno, pero es que yo no tengo el derecho de mostrar los archivos que la organización me ha confiado. Oh, pero espérate, es que ahora están en internet.
Y ahora esto ya no es confidencial. ¿Por qué? Porque ya está expuesto ahí. Y miren, el trabajo que han hecho nuestros enemigos para tratar de desvirtuar nuestra posición se les vuelve en contra. No sé si sería correcto darles las gracias, ¿no? Vamos a seguir. Como miembros de la comunidad en la cual el César continúa actuando, o de la comunidad en la cual el César continúa actuando como un ministro de Dios, como dice el libro de Romanos 13, y por tanto se mantiene, o mantiene él cierta autoridad, todos los cristianos en la congregación deberán, o querrán, considerar su persona y su responsabilidad. El problema es que en inglés, para que usted entienda, distinto del español, tenemos casi siempre el sustantivo al final y entonces se le pone los calificativos, adjetivos, etcétera, delante. Dice, vamos atrás, dice, noten esto, todos en la congregación cristiana. ¿Quiénes? ¿Los ancianos? No, todos en la congregación cristiana querrán considerar su responsabilidad moral y personal de alertar a las autoridades apropiadas, es decir, autoridades de César, porque está hablando de César, no me voy a decir ahora a qué se refiere a los ancianos, ¿ok? César dice a las autoridades apropiadas en casos en los cuales una ofensa criminal seria de este tipo ha sido cometida o existe el riesgo de que una pueda ser cometida. KS 91S, página 138. Es natural que la congregación cristiana sienta o encuentre mucha situación, o en esta clase de situación, mucho estrés. Pero es claramente una necesidad el considerar los principios de devolver al César las cosas del César. O sea, está hablando del César. ¿Y qué dice aquí el esclavo? Todos en la congregación deberían considerar su responsabilidad personal de alertar a las autoridades apropiadas. No los ancianos, cualquiera que se entere, dice aquí el esclavo. ¿Por qué? Porque la ley en Inglaterra requiere eso y hay que obedecer a César. Ahí están los principios implicados, Mateo 22, 21 y Romanos 13, 1. Si nosotros estuviéramos encubriendo, haríamos lo que los sacerdotes católicos, el clero católico. Un sacerdote confiesa haber abusado de un niño. ¿Ok? ¿Qué hacen ellos? Es secreto de confesión, no se puede violar. Bueno, en muchos países eso está garantizado. Y en el próximo programa vamos a estudiar por qué. Y porque eso es aplicable dentro de la congregación en ciertos casos. Pero ahora lo transfieren. O sea, ellos no lo... A ver, ¿qué reconoce este hombre? Se le hace un comité judicial al pecador. Si no está arrepentido, y no es que diga que estoy arrepentido. Ya les puse el caso en que yo traté y que se expulsó el individuo, porque él decía estar arrepentido, pero nosotros entendimos claramente que no estaba arrepentido. ¿Por qué? Porque tenemos entrenamiento para discernir eso. Es simple. Y ese entrenamiento, por eso es que se hace confidencial ese entrenamiento, para que nadie pueda manipular. Si yo hago esto, si yo digo esto, si... No, tranquilo. Y lo lindo, el entrenamiento está basado en lo que la Biblia enseña de lo que es el verdadero arrepentimiento. Resulta ser que el individuo no está verdaderamente arrepentido, que si lo está y se mantiene, hay una serie de medidas que vamos a estar examinando que se toman y son públicas también, están incluso en la atalaya. Ni siquiera en carta al cuerpo de ancianos. Entonces, si no se arrepiente, se expulsa. Pero fíjese, incluso si se arrepiente genuinamente, hay un arrepentimiento como en los casos que ya mostré, ¿no? Muchos años atrás, el hombre ha dado un cambio tremendo, fue antes del bautismo, entonces, bueno, está bien. El hombre fue quien confesó, miren hermanos, yo hice esta terrible maldad, yo merezco lo que sea, pero yo vengo aquí a exponer delante de Jehová lo que yo he hecho. Aún en ese caso, si tiene el más mínimo privilegio de servicio, se le remueve. Así de simple. Se le remueve. No se le transfiere a otra congregación donde siga abusando. De hecho, vamos a ver que cuando él se muda a otra congregación por cualquier razón, se envía un informe a esa congregación explicándole el problema que él tuvo, dando a saber a esa congregación que es un peligro, es nuestro hermano, pero es un peligro, es alguien que tiene una debilidad, como vimos en el video anterior, anormal, y que por tanto hay que vigilarlo y no darle acceso a la posibilidad de que abuse de otro niño. Entonces aquí hay políticas implementadas por muchos años, de 1988, para esto. Aquí hay ancianos que pueden pasar por alto esa política de cómo tratar. Sí, bueno, está bien. Pablo le tuvo que llamar la atención en 1 Corintios al cuerpo de ancianos aquel de Corinto y decirle, ven acá, pero es que la fornicación entre ustedes es peor que la que hay en el mundo, Señor. Ni dejaron de ser cristianos por eso.
me refiero a la congregación cristiana en general, simplemente había una cosa que había que solucionar y Pablo mencionó, y eso ha pasado con algunos cuerpos de ancianos. Como mencioné, aquel cuerpo de ancianos. ¿Ustedes saben qué tenía que hacer ese cuerpo de ancianos? Y lo vamos a ver en su momento. Tenía que llamar a la sucursal. Mira, esta persona está pidiendo restablecimiento. La sucursal entonces iba a ver el tiempo y decir, no. 1 año y 2 meses, ustedes están locos. Pero pasaron por alto una simple instrucción, ¿verdad? Aparentemente, es por eso que dice el esclavo, Señor, cuide de la forma en que usted trabaja como anciano, porque se expone usted innecesariamente a cosas terribles, además de que innecesariamente se hacen cosas que no. Pero a veces son seres humanos y tienen 20 responsabilidades encima y pueden perder. Por eso dice una de las cartas que vamos a estar considerando, estaremos repasando esto continuamente en las escuelas para ancianos, como de hecho se ha hecho siempre. Bien, así que continúa, así que dice aquí la sucursal de Gran Bretaña, año 2000, 17 años antes de este hombre, ¿no? Este caso de Australia. Dice acá, bien, vamos a ver el otro punto. Bueno, este lo vamos a tratar en otro programa, este punto. A ver, vamos a ver este otro acá. Ok, miren esto, qué interesante. El anciano que está escuchando a la víctima debe expresar verdadero y profundo concern, es como preocupación. Perdón, pero recuérdense que el inglés no es mi idioma materno. A veces tengo que pensar en las posibles variantes y el contexto. Lo que siempre hemos hablado, un término no se aplica. No, pero proscuneo es, como decía, yo me he reído porque este hombre incluso leía mal la atalaya, ¿no? La atalaya habla de criatura, lo vamos a ver. Pero esa transcripción yo me he reído porque dice él, ¿no? Que proscuneo es cuando es hombre y cuando es para obediencia, es respeto, cuando es para Dios o dioses, es adoración, cuando lo que está diciendo la atalaya es criatura, y parece que él no entiende que Cristo es una criatura. Pero claro, él distorsiona todo, ¿no? Eso lo vamos a ver en su momento. Yo les prometí que yo le voy a hacer un enfoque cuidadoso a todas las barbaridades que este hombre dice, y vamos a estar, va a seguir porque no es un individuo que tenga principios, ¿no? No es un individuo que tenga moral, vergüenza. Si no, hace rato que hubiera tratado de por lo menos dar una explicación a su audiencia diciendo, oye, la verdad que lo que dice está mal, lo que dice Renan es cierto, pero ni siquiera, o contestar al argumento, ¿no? Mira, esto que dice Renan está mal por esto, pero no puede. Ahora, dice, su consejo siempre debería incluir, noten esto, advertencia a el que está haciendo la denuncia, en este caso el menor o los padres, o el tutor legal, u otro hermano de la congregación, que la congregación no toma sobre, es decir, take over es como cargar con la responsabilidad de la responsabilidad dada por Dios a las autoridades superiores para tratar con el crimen. Y este es otro punto esencial que vamos a estar tratando en su momento. Los comités judiciales no son comités legales. ¿Qué quiere decir esto? No tratan con la parte legal. Para eso están las autoridades, dice aquí. Dios ha nombrado, dice Romanos 13:1, esas autoridades para tratar con el crimen, no nosotros. Así que dice, de igual manera, el que hace el complaint, es decir, la acusación o la denuncia, debería considerar y ahí dice his o her, porque en inglés nosotros cuando usamos su, es neutro, pero para ellos tiene que ser, ellos tienen que especificar el género. Él o ella, la responsabilidad de él o ella, de reportar el asunto a las autoridades sin demora. ¿Por qué? Porque si es el cuerpo de anciano quien tiene que ir, que es uno de los que puede hacerlo, dice aquí, otra vez, vamos para atrás de nuevo. Fíjense. Todos en la congregación, ese todo incluye el cuerpo de ancianos, querrán considerar su responsabilidad personal y moral de alertar a las autoridades apropiadas, y esto es una manera de demostrar que cumplimos con Mateo 22:21, a Dios lo de Dios, al César lo de César. César tiene esa responsabilidad de tratar con la parte legal. Los comités judiciales no tienen que ver con eso. Por tanto, no se requieren, y vamos a verlo ahorita, de 2 testigos para informar a César. Ese es otro error, y lo vamos a ver en una carta. Otro error más. Así dice acá, vamos a ver, tales autoridades pudieran incluir a la familia del doctor, o al doctor, la familia, ¿por qué? Porque está obligado también a denunciar,
maestro principal de la escuela del niño, a los servicios sociales, el NSPPC, no sé, debe ser alguna agencia, o a la policía, debe ser alguna agencia de protección al menor, o a la policía. Dice, noten esto, el anciano debería explicar a aquel que está poniendo la denuncia delante del anciano que él mismo, es decir, el anciano, pudiera tener el deber de reportar este asunto a las propias autoridades. O sea, mira, a ver si entiende lo que le está diciendo aquí el esclavo al cuerpo anciano. Traten de que la persona vaya y haga la denuncia. Volvemos a decir, a ver, pónganse en el lugar de alguien que está denunciando. Un padre, un tutor legal, un miembro de la congregación. Bueno, mire, hay esta situación, se investiga, es cierto. Ahora bien, esta persona que hizo el reporte no va a las autoridades. Y las autoridades le preguntan al cuerpo anciano, cuando ellos hacen el reporte, porque lo dice aquí, él mismo, o sea, él como anciano tendrá que hacer ese reporte, ¿no? ¿Qué dice ahí? Bueno, ahora vamos a las autoridades, hacemos reporte, como yo he hecho en ocasiones, yo he tenido que hacer reportes de este tipo, les puedo decir delante de Jehová, porque cumplimos con las leyes al respecto. Eso es una mentira de esta gente. Se valen de, como pudimos ver, de una mentira tremenda, de una mala interpretación intencionada de una carta que nada tiene que ver con abuso sexual de menores. Y ahora resulta ser que las autoridades nos preguntan, oye, ¿alguien más sabe de esto? Sí, a nosotros nos reportó fulano. Pero fulano no lo reportó a la policía, o a los servicios sociales, o al médico de cabecera, que va a decirle entonces ahora a las autoridades, mira, fulano de tal me reportó esto para que yo lo reportara a ustedes. Cualquier método que él utilice. Porque hay distintos métodos legales que son totalmente válidos. Y aquí se está explicando la ley, lo que dice la ley. Dice el anciano, mira, te voy a explicar. Si tú no vas, voy yo. ¿Por qué? Porque en Inglaterra era obligatorio totalmente hacer eso. Y hay que cumplir con una ley. Pero si se trata de encubrir, ya vimos el caso de un sacerdote que abusa de un menor, la iglesia lo transfiere del lugar y las autoridades no se enteran. No se le dice a los padres del menor. No se le dice a los padres, tienen el derecho de acusar. No. Simplemente dice, hay que proteger la iglesia por medio de lo confidencial, porque el secreto de confesión es un sacramento que hay que cuidar. Eso no funciona aquí así. Donde quiera que las autoridades, y gracias a Dios esto está aumentando aún más, ¿no? En muchos países, requieren de reportar, nosotros no encubrimos el asunto. Donde no es obligatorio, le decimos a la familia, hey, mira, puedes tener problemas legales si no haces el reporte como tutor legal, te corresponde a ti hacerlo, veaslo. Yo personalmente tuve un caso, lo voy a tratar un poco más a fondo en el próximo video, donde una jovencita fue abusada sexualmente por un vecino. El vecino no era testigo de Jehová. Y yo nada más que le hice una pregunta, porque yo le decía, le pregunto a los padres, ¿van a reportar el asunto? Miren, para que ustedes tengan una idea de cómo eso afecta, ¿no? A veces tener que tratar estas cosas a veces a un anciano. Yo tuve necesidad de pedirle al presidente del comité, y esto estamos hablando de alguien que había sido abusado por alguien de fuera de la congregación. O sea, si es de dentro todavía es peor, como uno se siente. Pues yo sentía que la columna vertebral mía, se los digo delante de Jehová, era un hielo. De punta a punta. Y yo le dije al hermano que estaba presidiendo el comité, hermano, ¿tú crees que podamos seguir otro día? Y él, que conoce mi vida, ¿no? Me dijo, te entiendo, no te preocupes, vamos a dar un tiempecito, 2 o 3 días, y nos volvemos a reunir con la muchacha, porque la muchacha había cometido fornicación, estábamos tratando el asunto. Bueno, finalmente vimos que era un problema, que había sido abusada y se le dio ayuda espiritual, no hubo que expulsarla, y gracias a Jehová hoy día es una madre que cuida muy bien de sus hijas para que no le pase lo que le pasó a ella, y en sentido espiritual está sana. Ahora ellos me dijeron, nosotros vamos a reportar. Pero ¿cómo es esto? No, tenemos estas razones para no reportar, y yo les voy a dar a ustedes la semana que viene, en el video próximo que vamos a hacer, las razones de por qué, y van a ver que es válido. Y es por eso que el cuerpo anciano tiene ciertos límites dentro de lo que puede hacer o no. Bueno, ya hemos visto aquí claramente, ¿no? Lo que dice el esclavo. Claramente es responsabilidad de la congregación el denunciar. Veamos otra carta más. Vamos ahora a esta de aquí. Esta es de 1995. Dice acá:
Cuando un miembro de la congregación es acusado de molestar a un niño, los ancianos deberían contactar al departamento legal de la sociedad inmediatamente. ¿Por qué? Porque a diferencia de Inglaterra y de Canadá, en Estados Unidos, vamos a perdonar, déjeme un momentico cerrar la puerta porque llegó la nieta mía. Un segundo. Sí. Miren, me disculpo por ello. Es que tengo la nietecita mía acá. Ayer fuimos al río en San Marcos. La ha pasado muy bien, gracias a Jehová. Y entonces se quedó con nosotros acá. Bueno, el asunto es que como no hay, les decía a ustedes, de parte de todas las autoridades en Estados Unidos, una política unificada que diga, bueno, sí, mira, hay que denunciar. A veces hay que llamar a la sucursal y vamos a ver en el próximo video por qué a veces se tiene que y a veces no se puede hacer directamente. Y vamos a ver si es verdad eso de que cuando las autoridades nos piden información, se debe o no se debe de dar un disclosure de esa información. O sea, muchos estados hacen mandatorio que los ancianos reporten una acusación a las autoridades apropiadas, en otros estados no. Así que en esos estados donde existe este requerimiento, muchas veces el pariente, el guardián o la persona acusada misma puede hacer el reporte. Bien, de este modo la confidencialidad protegida por el privilegio eclesiástico no es violada. Aquí vamos a ver cómo esto funciona en Estados Unidos y que el anciano que no lo respete legalmente tiene problemas con las autoridades. O sea, no es que no sé qué, no es que no se quiera reportar, es que hay ciertas... O sea, usted tiene dos leyes que se contradicen entre sí, que eximen de que usted haga algo que la ley exige y que si usted no respeta esa exención, usted puede estar en problemas legales. Usted tiene que obedecer esa ley. Eso no tiene discusión. Ahora, ¿qué es lo que usted hace? Miren ustedes, miren amigos, miren. Estamos hablando de 1995. ¿Qué se dice acá? 1995. Dice, fíjense ustedes, dice, muchas veces el pariente, o sea, el padre, el guardián o la persona acusada misma puede hacer el reporte. Se le está diciendo ahí a los padres, a los guardianes, oye, no vayan no, el nombre de Jehová. No. Se le está diciendo al anciano, infórmele. ¿Cuándo se dijo esto? Mire, 1995. Yo no voy a poder entrar hoy en todos los detalles que yo quiero sobre estas cartas, pero estos son detalles esenciales, ¿verdad? Vamos a la próxima carta que yo quiero considerar con ustedes, perdón. Acá, Australia, 1999. Mírenlo ahí, Australia. Dice Estados Unidos, la sucursal de Estados Unidos, Australia. Queridos hermanos, dice, esto es... Dice, es entendible que si la ley requiere a los ancianos reportar casos de abusos sexuales, ellos deberían cumplir con la ley y hacer esto. Y fue lo que se hizo en Australia continuamente. Y eso lo reconoció la Real Academia, la Real Academia, que fue español, la Comisión Australiana. La instrucción que tenía, y ellos lo reconocen en el informe 29, que había instrucciones claras de denunciar el abuso donde quiera que la ley lo exige. Y vamos a ver eso con más calma. Por supuesto, pudiera ser mejor si la persona confiesa al haberse envuelto en tal actividad, haciendo él mismo el reporte, pero si no, los ancianos deberían hacerlo. Así que, a ver, le decimos a los padres. Perdón, esta silla se ha caído un poco. Se fue completa. Bien, a ver, dice aquí, bueno, miren, para que ustedes entiendan. Lo mejor sería que la persona fuera a confesar o que los padres, quien sea, ¿no? Vayan a hacer el reporte. Pero si no lo hace, ¿quién tiene que hacerlo? Los ancianos deben hacerlo. Ahora, ¿qué hay? Los ancianos no hacen el reporte, ¿verdad? De todas formas, se le debe de hacer saber a la persona, como ya hemos visto en otras cartas ya anteriores, y estas son cartas que llegan a todas las sucursales, con modificaciones de acuerdo a algunos aspectos legales del país en particular, pero son cartas que se van. Por ejemplo, usted busca esa de diciembre de 2021 y está en Estados Unidos, Chile, ahí en ese website, Argentina. Entonces, fíjense, para que ustedes entiendan, aquí se está dando instrucción clara. Ahora, ¿qué hay si no hay el deber de reportar de parte del anciano, no? Y mañana, como dice él, las autoridades le dicen, hey, ¿qué sabes de esto? ¿Será verdad eso que él dice?
basado en la carta que no tiene que ver con abuso sexual de menores, que no se debe de hacer un disclosure, es decir, revelar esa información. Noten esto. Donde la ley no obliga a los ancianos a reportar los casos que vienen a su atención, no hay necesidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque eso le corresponde a los padres. Vamos a ver en el próximo programa por qué. Pero si el asunto llega a ser conocido a las autoridades y ellos requieren el disclosure, es como, en inglés sería como liberar la información que ellos puedan tener en su posesión. Ellos deberán hacer eso, incluso aunque ellos puedan clamar por el privilegio eclesiástico. Toma. A ver, Alonso, mira, con relación al abuso sexual de menores, no con relación a aquello que tú estabas mencionando y que nada tiene que ver con esto, como ya vimos en el párrafo 4. Si las autoridades solicitan información, hay que revelarla. Hay que darla a conocer. Punto. ¿Ok? Bien, vamos a otra de estas. Australia nuevamente. Vamos a buscar acá. Esta es de Australia. Agosto 28 de 2022. La verdad es que yo estoy muy agradecido que esta gente haya hecho públicas estas cosas. Uno dirá, bueno, ¿cómo es eso posible? Bueno, sí, porque mire, esto nos está dando... Bueno, esto es para el próximo programa, perdón. Bien. Déjenme ver acá un momentico la otra. Acá, miren, cuando hay cambios en la ley, fíjense ustedes, si en un momento determinado, y esto es Australia también, porque en Australia, como ya reconoce el caso 29 de la Comisión Real Australiana para el Abuso de Menores, no todos los estados, de los 6 estados, yo les voy a mostrar a ustedes, fíjense, para que tengan una idea, Australia tiene 16, 8, unos 24 o 25 millones de habitantes. Los estados que conforman la mayoría de la población, unos 18 millones de habitantes. Déjenme dar los datos con exactitud, porque yo tengo eso aquí. A ver, vamos a ver. Un momentico. Ok. Estadística, mire lo que es. Mire. ¿Cuáles son los estados? Vamos a abrir esto un poquitico más para que ustedes puedan verlo. Los estados que requieren en Australia de que se haga, podríamos decir, un reporte de parte de los clérigos religiosos o de los ministros religiosos. Dice aquí, mire, Northern de Australia, South Australia y Victoria. En Northern Australia Territory tenemos 246.500 habitantes. Ese estado exige eso. En el sur de Australia, el estado, o sea, el estado del sur de Australia o South Australia, 1.7 millones. En Victoria, 6 millones de habitantes, haciendo un total de 8.546.500 millones de habitantes. Bien, uno dice, no, pues claro, una gran cantidad de personas, claro. Sí, pero espérese. Ahora vamos a ver los estados donde no hay que reportar, donde no es obligatorio, porque se entiende que hay otro derecho, que es el derecho a mantener la confidencialidad eclesiástica en juego. Y cada estado pone sus propias normas. Lo que yo les decía a ustedes, desafortunadamente los estados no son consistentes. Bien, ¿cuáles son esos estados? Miren, New South Wales, o sea, Nueva Wales del Sur, 8.16 millones. Miren, un solo de estos estados que no exige en Australia que los ministros religiosos hagan reporte, tiene casi mayor cantidad de población que el total de estos tres. Ahora, viene Queensland, 8.18 millones. Western Australia, 2.76, haciendo un total de 16 millones 100 mil, o sea, 16 millones 100 mil habitantes, que es casi el doble de la población de los estados que exigen. Todavía hay estados que no exigen. Bueno, es posible que algunos hayan cambiado, ¿no? Estamos hablando, por lo menos los datos que tenemos alrededor del año 2020, 2019. Unos años después, 2-3 años después. Oye, amigo. Entonces, hay casos en los que son las autoridades las que dan, pudiéramos decir, ciertas prerrogativas que, bueno, obviamente entran en conflicto una con la otra, y lo vamos a ver en el próximo estudio, en el próximo video, perdón. Perdón que va a ser un poquito extenso esto, pero yo quiero mostrarles las pruebas. Bien, miren ustedes ahora, si en un momento determinado cambia la ley en un estado, ¿qué dice la sucursal de Australia? 2012, antes del informe 29, del caso 29, a todos los ancianos de Australia del Sur. Este es uno de los estados. Noten ustedes que no es para todo el país, es para el estado en particular donde ha cambiado la ley. Dice,
reporte mandatorio del abuso de menores en South Australia. Queridos hermanos, como se mencionó, noten esto es ya algo que se había mencionado. En la última escuela del Ministerio de Reino, nosotros quisiéramos recordarles a todos los ancianos que hay una nueva legislación en el Australia del Sur que ha extendido la obligación de reporte mandatorio en el caso de abuso de menores, más que las que anteriormente estaban en el caso. ¿Qué nos muestra primero que todo esto? Que en ese país las autoridades estaban fallando. Nos quieren echar la culpa a nosotros, ¿no? Y resulta ser que ellos estaban fallando en lo que tiene que ver con las leyes. Ahora, algunos de los estados dijeron, oye, vamos a ampliar esto un poco más. ¿Y qué dice aquí el esclavo? Bueno, les queremos recordar que en este estado de Australia hay necesidad de reportar. Es obligatorio por ley. Cuando usted quiere encubrir algo, a ver, voy a poner un ejemplo, que usted entienda bien qué cosas es encubrir, ¿no? Bien. Una persona va y roba. Pero la ley no dice que él tiene que ir y confesar. Tiene que ser alguien más. Para que ustedes entiendan el punto. El individuo no está obligado a confesar. Usted no tiene por qué. Por ejemplo, en Estados Unidos yo no tengo por qué autoincriminarme, ¿no? Si la policía viene, tú hiciste un delito, yo puedo decir no. Y eso no se me toma como delito en frente de un juez. En otros estados, sin embargo, si yo no confieso, eso agrava mi pena. En otros países, pero la diferencia, ¿no?, de conceptos jurídicos legales que rigen distintas sociedades. ¿Qué sucede? Para que ustedes entiendan. Yo no reporto. Mi mamá se entera que yo robé. La ley no exige que ella reporte porque es un pariente mío cercano. No va y reporta. No hay ninguna violación ahí de la ley. Porque la ley no lo exige. Pero si la ley exige que yo cometa un delito y tenga que ir a reportarlo, si yo no lo reporto, estoy haciendo un delito y eso lo vamos a ver con claridad de encubrimiento. Eso sí es encubrimiento. Cuando se tiene la obligación de reportar un crimen y no se realiza. Cuando la ley establece que no hay, o sea, una X cantidad de personas dentro de la población no tienen ese deber, entonces no es encubrimiento. Es que este hombre ni siquiera sabe de conceptos legales, ¿no? Él simplemente oye lo que por ahí escucha ahí. Oh, esto está bueno para mi audiencia, va a ganar un poquito, unos centavitos más aquí en YouTube haciendo videos. Bien, vamos a seguir. Dice, los ministros de religión y voluntarios en una organización religiosa, ahora esto tiene que ver no solamente con los ancianos, sino también con los que sirven como sus publicadores, los cuales pudieran incluir ancianos, ministeriales, posibles precursores. Ahora están obligados, están obligados a reportar el abuso sexual de un niño o el abuso de un niño si ellos tienen, noten esto, razonable sospecha de que un niño ha sido abusado o puede ser abusado. Razonable sospecha. Ya ni siquiera tienen que ir como el caso hipotético que él menciona. Oh, ¿sabes qué? Mira, hay que, ¿cómo se llama esto? Tenemos que... No, espérese. A ver, entendamos esto. Ya no hace falta siquiera confesión, no hace falta dos testigos, ¿no? Dice que, oye, mira, hay que hacerlo. Simple. Entonces, ¿qué está hablando este hombre de que nosotros no reportamos? De que nosotros encubrimos. Cuando usted encubre, usted viola la ley que dice que usted tiene que reportar. Y ustedes hemos visto varias cartas ya en donde vez tras vez se dice tienen que reportar. Si la ley no lo exige, tienen que dejarle saber a los padres. Es así de sencillo. Sigamos adelante. Perdone que va a ser un poquito extenso, pero hay necesidad de tener, ¿no? Esto bien claro. Bien, vamos a ver esto otro. Miren esto. Fíjense. Vamos a ver si yo hice un bookmark aquí. No lo hice, ¿verdad? Bien, acá está. Miren. Esto es del 2016. Todavía no se había hecho el reporte 29, que se presenta en el 2017. Consideraciones legales. En algunas jurisdicciones, individuos que han llegado a saber de una alegación, ni siquiera de una acusación, una alegación de abuso sexual, pueden estar obligados por ley a reportar esa alegación a las autoridades seculares. En todos los casos, mire, don Alonso, en todos los casos, la víctima y sus parientes tienen el derecho absoluto de reportar una alegación a las autoridades.
sea que haya que reportar por parte de los ancianos, o sea que la ley diga que no. En todos. ¿Qué le dice eso a usted? 2016. Entonces, se llama al departamento legal precisamente para saber cómo tenemos que hacer todo. Entonces, amigos, ¿qué nos dice todo esto a nosotros, no? Vamos a cerrar todo esto porque ya no lo vamos a necesitar. ¿Qué nos dice todo esto a nosotros? Mire, nos muestra a este individuo como lo que es, como un Quijote andante, que en molinos de viento gigantescos, que lo pueden hacer mucho daño, ve un gigante y piensa que como Goliat, él va a poder, como David, él va a poder vencer a Goliat. Ve ahora por qué yo hablo de que cambié ahora de figura, ¿no? Poética, para llamar a nuestro profe Alonso Quijano Espinosa. Porque la evidencia dice aquí que este hombre se mete contra un gigantesco molino y se descoyunta completamente. ¿Cuál va a ser el resultado? Lo va a haber tirado en el piso, con los huesos molidos y los dientes partidos. ¿Por qué? Porque mire, la prueba está aquí. Entonces, mis amigos, esto nos muestra por qué yo siempre digo, la boca del apóstata arruina a su semejante. Ante una acusación tan monstruosa como esta, uno no puede menos que revelar la verdad de quiénes son nuestros enemigos. Yo entiendo los sentimientos de algunos que me han dicho, pero bueno, ¿para qué tener que...? Hermanos, porque este individuo con sus acusaciones mentirosas hace daño. Le hace daño al 95% de su audiencia que viene de otras religiones y que después nos las encontramos nosotros, de casa en casa. Estas cosas, estos programas han abierto la vista a muchas personas. De hecho, hay personas que se habían apartado de la organización de Jehová que al ver estos programas, gracias a Jehová, han hecho cambios en su vida. Entonces, mire, profe, gracias por las felicitaciones que usted me da, querido don Alonso Quijano Espinosa. Gracias por esas felicitaciones. Yo las acepto con muchísimo gozo, porque efectivamente el trabajo que estamos realizando, y se puede ver en los comentarios de la gente en nuestro canal, está dando donde tiene que dar. Está permitiendo que este soñador, este Quijote moderno, este caballero de la triste figura, se vea totalmente refutado hasta la médula. Y hoy, su mentira de que los ancianos nunca, pero nunca dan un reporte de la policía ha quedado totalmente destruida. Volvamos a oír un momentico, después de toda la evidencia que usted ha escuchado, volvamos a oír nuevamente esto que él dijo y veamos si ahora usted concuerda con él. Pues bueno, vamos a ver cómo la organización Testigos de Jehová encubre, los ancianos encubren casos y delitos graves, donde un halcón ataca a un pollito, ya sabes a qué me refiero. ¿Sí? Los ancianos encubren a las autoridades estos delitos. Bueno, pues vamos a demostrar que el encubrimiento en esta organización es terrible, es terrible. Cuando hay prueba bíblica de que se cometió este delito por un testigo de Jehová halcón contra un pollito, los ancianos, al tener prueba bíblica de que sí se presentó el caso, hablan con este halcón. Si el halcón niega los hechos, pero los ancianos tienen prueba, lo expulsan. Y si el halcón dice, me arrepiento de haber cometido este pecado, solamente lo censuran. Pero ellos, los ancianos, no van a las autoridades a decir, hey, aquí se cometió este delito. Ellos le pasan toda la responsabilidad a los padres de familia. Los ancianos tienen pruebas de que se cometió este delito. Nunca denuncian el delito y al delincuente a las autoridades. Solo lo expulsan. Si el testigo de Jehová delincuente es expulsado, es decir, se comprueba que sí cometió el delito, puede regresar. No se le denuncia a las autoridades como lo que es. Mi pregunta a ustedes, audiencia de nuestro canal y del canal del profe. ¿Ha quedado en pie alguna de esas afirmaciones después de un examen cuidadoso de la prueba documental que nuestros mismos enemigos han ofrecido cándidamente en internet y que ahora, como está en internet, podemos citar?
La respuesta es no. Repasemos. La carta que utilizó como base no es para abuso sexual de menores, es para otros asuntos legales. Refutado. Los ancianos, donde quiera que se exige que haya que reportar por parte de las autoridades, siempre van a las autoridades. Y esa es la política de la organización desde 1988, 3 años después que sacó la Despertar. Los ancianos estimulan a los que hacen el reporte inicial a ir a las autoridades. ¿Para qué? Para que si en un momento determinado las autoridades preguntan por qué ellos no fueron, no tengan un problema legal. Y para proteger al anciano de tener que exponer innecesariamente aspectos que son confidenciales y que pueden afectar la vida del menor. ¿Qué pasa si el padre no quiere ir y hay obligación de informar? Entonces los ancianos no retienen esa información, sino que sencillamente cumplen con la responsabilidad de ir. Y si le preguntan, entonces le dicen, no, él no quiso ir. Ahora esa persona va a tener un problema legal. Pero primero se le da la oportunidad. Donde no hay el deber de informar y hay una ley de confidencialidad establecida por ley, los testigos de Jehová estimulan a los padres, como pudimos ver, les dicen, ustedes tienen todo el derecho de ir y no se va a tomar ninguna acción. Eso lo vamos a examinar un poco más a fondo en el próximo programa. De manera que no existe, a la luz de lo que hemos examinado, la más mínima conspiración para ocultar pederastas en nuestra organización. Se han dado directrices claras, muy claras de qué es lo que se debe hacer. Los demás aspectos, para entender toda esta panorámica, como decimos aquí en inglés, de big picture, la imagen completa, serán tratados en programas posteriores, que vendrán pronto si Jehová lo permite. Pero hoy ha quedado completamente demostrado que la acusación de que nosotros nunca vamos a las autoridades para denunciar es falsa. Ha quedado demostrado que la capacidad de investigar de este individuo es nula por haber utilizado una base que carecía totalmente de sentido porque no tiene nada que ver con el abuso sexual de menores. Así que, profe, jaque mate. Bueno, queridos amigos, gracias por acompañarme en este extenso pero necesario programa. Espero que con el favor de Jehová puedan haber visto claramente las cosas como realmente son, como siempre. Por eso siempre ponemos en la introducción de nuestro canal, nosotros examinamos los hechos y hallamos la verdad y les ponemos. Espero que esto les haya edificado, que les ayude a percibir la claridad con que la organización de Jehová ha protegido a nuestros niños, el hecho de que jamás se ha intentado ocultar a nadie, el hecho de que jamás se le ha dicho a la gente por parte de la organización, oye, no pueden denunciar, porque en 1985 la sociedad dijo, oye, nosotros tenemos este problema. Desafortunadamente. Por eso hay que estar alerta, porque hasta dentro de nosotros esto pasa. Y eso está diciéndoselo al mundo exterior. De modo que su acusación de encubrimiento de menores ha quedado en 0. No le damos un honoris causa, porque con el choque que usted ha tenido con ese molino es suficiente. Como pueden ver, el apóstata por su boca, como dice Proverbios 11:9, arruina a su semejante. Por eso es que no hay que ir a esos lugares a buscar nada de parte de ellos. Yo personalmente estimulo a mis hermanos a que no tengan que ir a verificar nada de parte de esa gente. Cuando a mí me hacen llegar información, yo la respondo. Cuando alguien me dice, como por ejemplo esto que dicen los apóstatas, de que la Despertar de, creo que era enero de 2015, había usado incorrectamente a Ramasig, y ahí está el video. Bueno, si alguien me hace llegar una acusación, yo la trato y eso ayuda. Pero yo ir directamente a buscar, a ver, no. ¿Por qué? Porque yo tengo bien claro que lo que esa gente vende es porquería. Perdonen la expresión, es porquería, eso es basura. Lo pueden ver ustedes aquí. Yo no tengo por qué envenenar mi corazón por eso. Ahora, cuando se trata de proteger a mis hermanos, por supuesto, voy a hacer todo lo posible. Recuérdese, por conocimiento son librados los justos.